Juvenil, el murciélago que vuelve a volar con Europa y lo hace con Emilio Bernat bajo palos, línea de 4, defensa Guillem Molina, lateral por delante Portanova, Nicolucci y Macún formando el centro del campo, y arriba por la derecha Fagioli, por la izquierda Pablo Moreno, arriba para el gol Petrelli. El colegiado que acaba de contar Pau, a punto de hacerlo Samila reloj. Comienza el partido, ya arranca el encuentro, se pone la pelota en movimiento la Youth League, que vuelve el Internacional también, que intentaba progresar con el balón controlado. Pelota para la Juventus de Turín, Pablo Moreno, el ex del Barça, futbolista del Barça. Hace unas temporadas que ha fichado este verano la Juventus de Turín. Circulación por la izquierda, primero el final frente al PSV Eindhoven. Pelota larga que busca Serrao para la carrera por la parte derecha de Pablo Moreno, el ex del Barça. Controla con la cabeza, busca cruzarse por ahí. El central del Valencia Mestalla, Iñaki Pardo, la saca de primera. En este caso sub-19 con la selección italiana. Cambiando desplazamiento en largo a la espalda. Tratando de ganarla Pablo Moreno. El control del ex del Barça, del español, del granadino. El pase hacia atrás, busca recular intentando marcharse, trata de hacer la finta pero hace bien saliéndole a taparle Jesús Vázquez y vuelve a circular buscando con la pierna izquierda el centro del primer palo, vuelve a sacarla en la corta la Juventus de Turín, que también tiene hombres físicos, intenta ganarla Pablo Moreno, el ex del Barça, aunque recupera bien en tareas defensivas Pablo Jiménez, que junto a Ricardo Campos habían quedado, caso por el flanco diestro Fonseca, futbolista del año 2000, mete pelota larga para la carrera de Pablo Moreno, tiene que intentar cruzarse, bien metiendo la puntita Iñaki Pardo y la saca Emilio Bernat. Iñaki, como tú comentas, ha estado perfecto, creo que ha ido al cruce y ha abaratado una jugada bastante de peligro. Pues la jugaba Pablo Jiménez, será servicio de banda para la Juventus de Turín, un poco más avanzado. Del banquillo de Miguel Ángel Ferrer Mista, ya la pone en juego Anzolin buscando a Pablo Moreno, pero hizo perfecto en ese tackling Petrelli, el dorsal 11 de la Juventus de Turín. Pelota para Macún, circulando Pablo Moreno, intenta marcharse, amagando con la pierna derecha, cambiando la orientación para la incorporación por el flanco diestro. Parecía, Pau, que la pelota más contactó con Ricardo Campos que viceversa, porque si no, probablemente estaríamos hablando del primer gol. Pues sí, le llega un centro desde la derecha muy potente y no puede conducirlo hacia portería. Una lástima porque la jugada de Pablo Jiménez había sido buenísima, el centro también. Viene para recibir Pablo Moreno, el ex del Barça, otra vez para Capellini, que levanta la cabeza. El central la cede para Petrelli, la deja otra vez para Pablo Moreno dentro del área y fuera de juego. Había fuera de juego, David, porque se quedaba solo Pablo Moreno. Así, de hecho anotaba, aunque bueno, ya estaba vencido, ya estaba Emilio Bernat, quitó el fuera de juego y se acabó la jugada. ¿Está contento Mista? ¿Tú lo ves contento con el equipo? Bueno, sí que es cierto que da ánimos, aplaude, se le ve también... Al larguero, a la cruceta, Canguilí con la pierna izquierda, había buscado colocarla por la escuadra. Lo decíamos que tenía mucha calidad, mucha opción de poder marcar. A esa pelota se llega a ir un centímetro más abajo. Javi, esa es la típica que le dices al portero, si te la mete le aplaudes y ya está, ¿no? Así es. Mira, Pablo Moreno arriba, el golpeo de Pablo Moreno, qué parada de Emilio Bernat, que metió la yema de los dedos. Parecía que se había marchado directamente fuera, pero fue el cancerbero del... Pues David, ¿tú que estás abajo? ¿Hace mucho calor por ahí o qué? Hombre, a mí justo me da la sombra, pero tiene pinta de hacer calor. Qué listo eres, ¿no? Ya le preguntaremos después si hacía calor, yo mientras tanto me cobijo en la sombra. Está bien pensado, por si acaso. 36 de juego, empate a 0 entre el juvenil del Valencia y la Juventus de Turín en esta primera jornada de la Youth League, con igualdad de momento, pero con ocasiones... Que al final, pues bueno, no hemos podido sacar peligro. Pues la pelota es para Macún, con el esférico el futbolista venezolano que la envía directamente fuera. Servicio de banda y David aplaudía Mista a Jesús por ese envío fuera de Macún, pero bueno, por lo bien que había tapado en este caso a Pablo Moreno. Al área pequeña, pero consiguió sacarla al conjunto valencianista. Y está Ricardo Campos, ayuda en tareas defensivas para ganarla otra vez Pablo Moreno. Rao, pero intentaba ya por la pelota de cabeza. Tenemos ya, David, tiempo de descuento. Sí, ha añadido un minuto que de hecho ya se acaba de consumir, finaliza la primera parte. Se acaba la primera parte, llegamos al descanso en este encuentro entre el Valencia y la Juventus de Turín en la UEFA Youth League en esta primera jornada. De momento con empate a 0, ha habido ocasiones, las ha tenido el Valencia. También Pablo Moreno, la Juventus de Turín. De momento igualdad, pero a la boca el colegiado del encuentro, preparado para pitar el comienzo y lo hace ya. Comienza la segunda parte y David, decíamos que hay cambio en la Juventus de Turín. Así es. Capellini dando salida por la izquierda a la Juventus de Turín. Recibe Pablo Moreno, cambiado de banda con respecto a la primera parte. Tira la diagonal Pablo Moreno, marchándose de Guillamón, corriendo con el balón controlado, no lo para nadie. La tiene Pablo Moreno, la metida del granadino por dentro, le hicieron falta.
Le hicieron falta a Pablo Moreno por detrás y el colegiado David le va a sacar la primera cartulina amarilla del partido en nombre del Valencia. Así es, primera tarjeta amarilla por esa falta el jugador de la Juventus, que sigue doliéndose en el césped, y entran ya las asistencias. Sí, la amarilla que ve Ricardo Campos, el futbolista del Valencia, y está Pablo Moreno en el suelo. Vaya acción individual, Pau, había hecho Granadino, el ex del Barça, que además ha comenzado en la otra banda, en la banda izquierda, mutando con respecto a la primera, donde lo había hecho por el flanco diestro. Además parece que la cosa va de dieces, porque Pablo Moreno y Canguilí están siendo los jugadores que se están tirando un poco el equipo a la espalda en ese tipo de acciones, que están intentando esa especie de regates, y en este caso ha habido que hacerle falta para frenarle. La falta sobre Pablo Moreno, había conseguido marcharse y al final lo que suele llamarse, Javi, falta la Juventus de Turín. Ahora ha vuelto a caer en la... La verdad que cuando la Juventus ha intentado enlazar con los de arriba y balones al espacio, creo que han estado perfectos. Han cortado varias contras que podrían haber sido muy peligrosas. Mira Moreno, el centro sobre Portanova, cabeceando para sacarla Iñaki Pardo. Puntuando en alguno de fuera, está prácticamente clasificado. Entonces por eso estos partidos son importantes, y sobre todo el primero, el empezar bien. Ojo, Anzolín dentro del área, la pone la Juventus de Turín, será servicio de esquina a favor de la Juve. Otra vez muy activo Pablo Moreno, está apareciendo más por esa banda el futbolista granadino, el ex del Barça. Después de Pablo Moreno es mejor, Pues recibe Pablo Moreno precisamente en 3/4, ahí es peligroso el jugador granadino, buscando la apertura a la parte derecha para Fonseca con Badal, pero decidió pasar a la izquierda para Fagioli, buscaba el pase por dentro para Pablo Moreno, consigue marcharse, la mete por dentro para la carrera de Portanova, que bien, muy atento Emilio Bernat, atrapando, magnífico era el pase de Pablo Moreno para la carrera de Portanova, muy atento Javi, estaba ahí Emilio Bernat. Sí. Pérez para realizar el cambio. Ahora ha llegado Sergio Bono, que parece ser que es el futbolista que va a entrar. Y vemos cómo está atendiendo Valencia, así que la juega el futbolista juventino Nicolucci, trataba de meterla para Pablo Moreno, y fue fuera de juego, posición antirreglamentaria del futbolista español de la Juventus de Turín, Don Nicolucci, el futbolista del año 2018 años, la mete a la izquierda, cambiando de lado, es Pablo Moreno el que busca tirar la diagonal, la puede pegar con la pierna derecha, continúa en la frontal del área, buscaba picarla, pero le cayó el rechace después de ver en ir a lateral derecho. Pues pelota por la parte derecha, lo intenta Portanova, buscando la carrera sobre Sergio Bono, continúa el mediocentro de la Juventus de Turín, pisa área, la pone atrás Portanova, el remate de Pablo Moreno dentro del área, gol de la Juventus de Turín, gol de Petrelli, marca la Juventus de Turín, pelota que se quedó muerta dentro del área, rebotó en Pablo Moreno y Petrelli llega en segunda línea para anotar el gol de la Juventus de Turín a placer desde el área. La posición donde estaba Guillem, al estar uno menos, pues no se ha podido todavía corregir. Vamos a ver si... Sí, así lo decías, Javi, ¿no, Pau? La segunda jugada llegaba por ahí, en segunda línea decía Petrelli, y era justo el sitio en el que faltaba Guillem Molina, que estaba en la banda semi-atendido. Pues sí, muy mala suerte, porque la Juve ha aprovechado eso. Pero le queda atrás el rechace para que sea Morrone el que la meta dentro para Pablo Moreno. Carrera, duelo de dieces, continúa Pablo Moreno, la falta sobre Pablo Morrone. Perdón, sobre Pablo Moreno, era amarilla, en este caso para Canguilí, David para el futbolista del... Porque quería que ese cambio se realizara después del gol de la Juve y no estaba preparado. Y parece lo que decías, Javi, que se mete Badal. Y Badal, recuerdo en mi año que también solía jugar de lateral, entonces pues, bueno, tampoco modifica mucho el equipo, Miguel. Además, un Hugo Guillamón, Pau, que el viernes pasado en el Ciudad de Valencia dio una auténtica media pelota para Nicolucci, dejándola para Pablo Moreno, recibiendo en la parte izquierda, coge la moto, buscando el pase a la parte izquierda para la incorporación de Anzolín. Bien, muy atento Iñaki Pardo, con arrancar el juego y sobre todo tratar de generar ocasiones que estaba teniendo el Valencia y que solo hay que intentar, Javi, volver a tener. Sí, a ver si, como te digo, somos capaces durante estos minutos de volver a tener el balón, de intentar volver a llevar la iniciativa y como te digo, otro futbolista que cae lesionado por cansancio, es que creo que van a ser muy muy importantes estos últimos 10 minutos. David, es Pablo Moreno el que está en el terreno de juego tumbado. Así es, Pablo Moreno, el granadino, ex canterano del FC Barcelona, que ya entran las asistencias para atenderle, y aprovechan jugadores de la Juventus también para refrescarse. Se acercan a refrescarse porque, David, tenemos una temperatura bastante alta, ¿no? Ahí a pie de campo. Tú dices que estás en la sombra, pero bueno, tienes datos, ¿no?
Sí, bueno, el dato exacto no, pero comentar, por ejemplo, que si lo veis, la grada preferente... La parte derecha de Fran Pérez sobre Anzolín, sobre el lateral izquierdo de la Juventus de Turín, cuando además se prepara un doble cambio en el cuadro turinés, que también Pau busca meter algo de savia nueva para intentar refrescar el juego del equipo. Sí, se está viendo superado por el Mestalla, que en estos minutos tiene que ir a Puchades. Pues ahí está también el gesto, como siempre, deportivo. Veíamos esa pancarta al inicio de Respect, de Equal Game.